Bueno, entonces bienvenidos y bienvenidas a esta convocatoria que está haciendo la Asociación Pensamiento Penal. El capítulo de Cava, uno de nuestros compañeros, Alan Rodríguez, se le ocurrió que podíamos empezar a trabajar o hacer esta charla, este conversatorio en este mes de la niñez. Y entonces otras áreas de la Asociación Pensamiento Penal contribuyeron en el armado de este encuentro. Y pensamos también que teníamos que hablar de aquellas niñeces que no son las más privilegiadas, las que tal vez pudieron de alguna forma ayer festejar el Día del Niño, con algunos regalos, con algunos Zoom, y nos propusimos entonces abordar el tema con relación a estos niños y niñas que están de alguna manera atrapados por el sistema penal. Y ya sea porque están en dispositivos de régimen cerrado o porque tienen familia que está detenida y ellos también son víctimas del sistema. Entonces vamos a dividir esta charla en dos grupos. Uno se relaciona con los jóvenes en contextos de encierro y el otro de los jóvenes y niñas, insisto, atrapados por el sistema producto de la familia, tal vez, de los padres y madres que están detenidos. Vamos a darle 15 minutos como máximo a los participantes. Yo voy a tener la odiosa función de a los 13 minutos decir que faltan 2 y vamos a tener que terminar ahí porque somos unos cuantos y son muchos los que seguramente tienen ganas de participar, porque esta es la idea es un conversatorio, son disparadores para que después ustedes puedan intervenir de alguna forma. Y también otra de las cosas que no voy a hacer es leer los extensos currículums de los expositores, porque me parece que es más interesante escuchar lo que ellos nos pueden enseñar o dar, todas sus experiencias y demás, que perder mucho tiempo en un currículum largo. Entonces, la primera parte de esta charla se va a relacionar entonces con los chicos en contextos de encierro. Y ahí vamos a tener la exposición de Luz Barassi. Luz es psicóloga del Fuero Penal Juvenil de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, y nos va a contar su experiencia de muchos años de trabajo en ese ámbito. Luego lo vamos a escuchar a Gustavo Gallo, que Gustavo era defensor público de menores e incapaces en el ámbito de la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires. Y por último vamos a escuchar a Ezequiel Bejarano, que Ezequiel es un estudiante de educación física, pero que tiene una experiencia importante de vida para contarnos, y nos pareció importante incluirlo porque es la mirada de alguien que transitó alguno de esos espacios. Entonces me parece que también va a enriquecer a este grupo. Y la segunda parte lo dejo en suspenso, después presentaré a las participantes. Insisto con esto, la idea es que ellos expongan y luego, cuando terminen las dos exposiciones, vamos a abrir a preguntas de todos ustedes. Y desde ya les agradezco en nombre de la Asociación Pensamiento Penal que confíen en estos espacios de intercambio que venimos haciendo y mucho, y que realmente disfruten este tiempo de trabajo. Le doy la palabra a Luz Barassi. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Mirta, por la invitación y a toda la gente que organizó este encuentro. Bueno, tengo algunas cosas apuntadas para compartir con ustedes. En principio les cuento que yo no trabajo en las cárceles y trabajo haciendo en una oficina pericial, haciendo estudios psicológicos, pericias, a pedido de los funcionarios y de los jueces, los defensores y los fiscales del Fuero Penal Juvenil,
que es un fuero que está en la provincia de Buenos Aires y que bueno, que nos encomienda esta tarea de hacer evaluaciones. Por ende, el contacto que yo tengo con las cárceles es a partir de lo que nos cuentan los chicos cuando nos los traen y tenemos que hacer pericias y hablar sobre ellos para informar cómo están. En principio, la primera cuestión que quería contarles, quizás ustedes sepan que hace unos pocos días hubo un motín muy importante en un instituto en La Plata, el Instituto Almafuerte, y una de las cosas que yo me enteré comentando con compañeros es que prácticamente, salvo 2 de los pibes que formaron parte de este motín, fueron trasladados a cárceles de mayores. Y saben que en realidad esto obedeció al pedido de ellos, es decir, ellos pidieron irse del Instituto de Menores para ir a cárceles de mayores. Y la pregunta, dolorosa pregunta de por qué un chico elegiría estar en un dispositivo que no ha sido pensado para ellos, y una de las principales cuestiones es que, por ejemplo, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, las personas, los internos, los presos, los detenidos, tienen acceso de manera irrestricta a sus celulares y pueden comunicarse con sus familias de manera irrestricta, cosa que no sucede en los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires. Esto para comenzar y para que empecemos a pensar qué es lo que está pasando y cómo, digamos, podemos repensar las cuestiones que hacen a la vida de estos chicos encarcelados, ¿no? La otra cuestión que les quería comentar es el producto de esta larga estadía en el fuero como psicóloga, y la verdad es que me di cuenta desde hace un tiempo y también leyendo alguna bibliografía que después por chat les voy a pasar porque tengo poco tiempo y porque quiero compartir sobre todo de lecturas con ustedes y posicionamientos. Hay un sintagma, una especie como el ni una menos que se escuchan los chicos, es una muletilla, algo repetido por ellos, que dice así: cada vez que se encuentran con un psicólogo, un trabajador social, ellos dicen, antes hacía las cosas mal y ahora las estoy haciendo bien las cosas o quiero hacer las cosas bien. Esto que nosotros escuchamos repetidamente es producto de un aprendizaje bastante instantáneo que se da en los pibes, que nos vienen a decir lo que el dispositivo punitivista quiere escuchar, ¿no? Escuchar que antes estaban mal y que ahora quieren estar bien o están haciendo las cosas bien. También se escucha a veces que los chicos lo que tienen para decirnos es que han cambiado de mentalidad, por ejemplo, ¿no? Una cosa, son frases muy abiertas, pero que instantáneamente son escuchadas por nosotros y que obedecen a una especie de aprendizaje de lo que es ser un joven preso bajo esta ley penal juvenil. Pero no solamente, evidentemente, ¿no? Lo que nos traen a nosotros psicólogos o trabajadores sociales reflejan una cierta moralidad, ¿no? Una imposición de una moral, de portarse bien, sino que también apuntan, me parece que quizás lo hayan notado, a algo que nosotros llamamos hace bastante tiempo la meritocracia, ¿no? El efecto de lograr algo por sus propios medios a partir de aguantar determinadas cosas, de soportar determinadas cosas o de hacer aquello que se espera que hagan. A mí me parece muy importante tener en cuenta esto porque refleja, de nuevo insisto, lo que el punitivismo quiere escuchar, ¿no? O sea, que el chico reconozca, confiese, ¿no? Por eso muchos jueces nos preguntan si los chicos reflexionaron sobre sus actos y luego hagan una promesa de un proyecto que van a cumplir solos, porque los proyectos que presentan son proyectos bastante abiertos y que implican la promesa, como les digo, de hacer las cosas bien. En ese sentido también quería comentarles que para nosotros los psicólogos hay una especie de doble cara en relación a cómo los consideramos,
Y acá estoy haciendo una apertura muy grande a cosas que son problemas para nosotros. Yo no les vengo a contar lo maravillosos que somos los psicólogos trabajando en el sistema penal, sino las dificultades con las que nos encontramos y que obturan también la escucha que tenemos como tales, ¿no? Como psicólogos. Y me parece que hay una posición que oscila entre considerar a estos chicos unos pobrecitos, ¿no? Pobres, qué historia traen, la historia de las primeras infancias, la ausencia de padre, la madre fallida, una madre que imperfecta, la pobreza, la exclusión de los lugares, digamos, institucionales pensados para los niños, como por ejemplo las escuelas. Entonces a veces estamos en esta posición de buenismo, ¿no? De que nosotros somos sensibles a los enormes sufrimientos que han pasado estos chicos, estos pibes, nos da lástima, les tenemos afecto, eso nos revierte de que nosotros somos buena gente, porque somos sensibles al sufrimiento de estos niños, pero que ante el no hacer las cosas bien, ¿no? Y en esto incluyo no solamente a los profesionales de la psicología, sino también a los jueces, a los defensores, en fin, a todos, esta posición de enfocar en la vulnerabilidad del niño, del adolescente, puede virar a que cuando no cumplen, entonces tampoco son tan pobrecitos, ¿no? Y entonces ya ahí cambia nuestra gestualidad, nuestro posicionamiento, y empezamos a pensar que el chico no cumple, que el chico no quiere, y que entonces, en definitiva, ya nuestro posicionamiento empieza a ser casi el del sentido común de los medios de comunicación, ¿no? Es un delincuente, no hay salida, no hay nada para hacer, no hay familia, es bravísimo, ¿no? Este es bravísimo, este no cambia más. Este tipo de sanciones, digamos, ¿no? Entre esta sanción del pobrecitos al tampoco tan pobrecitos, lo que queda obturada es una mirada que tiene que ver con la potencialidad que traen estos chicos que los habitan. Es una potencialidad, una vitalidad que está, digamos, enfrentando todas estas lecturas y planteándonos por la vida y por cómo han llegado y por cómo, a pesar de los enormes sufrimientos que trae para ellos estar en la cárcel, nos pueden incluso a veces regalar una sonrisa y apostar a algo, ¿sí? Lo que pasa es que también, otra cosa que les quería decir es que ellos rápidamente aprenden cuál es la escena judicial, cuál es la escena carcelaria, y muchas veces ese encuentro entre esta potencialidad basada en una, como les decía, una vitalidad que nos impide a los psicólogos, por ejemplo, encontrar depresión. Nosotros estamos viendo chicos que en realidad, y este es un problema para los psicólogos, que no tienen patología. Es decir, ubicar todas estas cuestiones como nosotros solemos llamar como actuaciones, acting out, ¿no? Síntomas, o emergentes de familias complejas, o emergentes de contextos complejos, nos ubica en el problema de que no tenemos cómo diagnosticar, porque no se trata de pibes que tengan una patología. Entonces encontramos la bolsa, la enorme bolsa de la patología de borde, ¿no? Y empezamos a significar. Yo les voy a contar algo, nosotros los psicólogos, o porque tenemos pacientes o porque nos analizamos, son las dos cosas, para develar la presencia o el entendimiento de una sintomatología en cada uno de nosotros o en pacientes, estamos años. A mí me llevó años entender mi impuntualidad y después ver qué hacía con eso. Sin embargo, en los informes solemos atribuir significaciones instantáneas a síntomas que son complejísimos o que no son síntomas, o que son conductas de supervivencia, por ejemplo, o que son conductas quizás pensadas en los adolescentes como de prueba, ¿no? Como, digamos, como fenómenos que le suceden a cualquier adolescente, de probar ciertas cuestiones, y enseguida estamos los psicólogos para dar una significación, sobre todo muchas veces edípica, basada en las primeras experiencias infantiles, ¿no? Este es uno de los problemas que yo quería contarles, el problema que tenemos para escuchar, el problema también de que cuando ellos vienen ya están formateados para hablar de determinadas cosas en nuestro idioma, suponemos que no tienen capacidad de expresividad, pero cuando los vemos juntos, hablando entre ellos, cantan, cantan hablando, tienen un lenguaje riquísimo, corporal, verbal,
que no sabemos entender, que no entendemos, que cuando tratamos de escuchar no los podemos entender, y cuando ellos vienen a nuestros despachos a hablar con nosotros, suponemos que no se pueden expresar o que no tienen acceso al lenguaje simbólico y cosas así que son siempre enfocadas en el déficit. Esto es algo que los profesionales sí tenemos que tener en cuenta como una dificultad, una obturación, digamos, para escuchar a los pibes. Y luego, ¿qué esperamos? ¿No? Son chicos que están presos, que están carcelizados, que están en medio de lo que Fernando Ulloa, que es nuestro Foucault, no hace falta, por más que lo leamos y lo amemos, no hace falta ir a Michel Foucault, con solo seguir las páginas de lo que nos ha prestado en materia de pensamiento Fernando Ulloa, podemos entender lo que es la institución de la tortura, podemos entender que las cárceles son inadmisibles. Es una vergüenza de la civilización que exista cárceles. Esto no podemos dejar de sostenerlo con él y pensar qué se puede hacer en una situación verdaderamente insoportable. Para ellos primeramente, ¿verdad? Pero para nosotros también, digamos, si no tenemos una posición crítica, inconformista en relación a la existencia de la cárcel para chicos de 17 años, de 16, de 15, y en realidad para todos. Bueno, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que el dispositivo punitivista nos hace esperar a nosotros los psicólogos? Y nos hace esperar chicos dóciles, chicos reflexivos, chicos que confiesen, chicos que se muestren arrepentidos, y ahí tenemos el problema de la responsabilización, que es un problema que no lo vamos a resolver en estos minutitos que me queda, y el problema de la mediación en cuanto a se posiciona, digamos, la expectativa a esta especie de confesión, ¿no? Que nos une un poco a quizás a ciertos remedios de religiosidades, ¿verdad? Como les decía, y ya para ir terminando, si nosotros lo que vamos a esperar son pibes docilizados, que han sido torturados, que han sido forzados a hablar en otros idiomas, que no se ha escuchado sus potencialidades, que se les impone una educación, digamos, del lado de lo escolar, del lugar del que han sido excluidos, y esperamos una normalización de estos pibes, se nos caen todas las expectativas en relación a los deseos, que es en realidad lo que estudiamos los psicólogos, ¿no? Esta disyuntiva entre el deseo y el goce, que en psicoanálisis del goce no se trata de gozar y de sentir placer, sino de entrar en circuitos mortíferos de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces los psicólogos psicologiamos, y esto es una de las 20 pocas minutos. palabras, una de las Estamos en pocas, 20. 2 minutos me quedan, ¿verdad? Una de las pocas palabras que aprendí de la jerga villeril, carcelaria, y que me han enseñado los pibes, es esto de que a veces los psicólogos, pero también los jueces y también los defensores y también los trabajadores sociales, los psicologiamos. Les decimos que se rescaten, que se porten bien, que hablen bien, que practiquen cómo hablar ante un juez, que se dobleguen. ¿Qué sociedad podemos pensar si estamos implicando de esa manera a los pibes? No que tengan una visión crítica de sus vidas, de nosotros, de la cárcel, de nosotros como operadores, y de ellos mismos una visión crítica, sino que lo que estamos esperando es que se dobleguen. A partir de ahí, creo que es posible pensar, mientras existan las cárceles, qué tipo de institución podemos pensar juntos, que sobre todo dé lugar a la singularidad que se puede poner en juego si estamos a la espera de eso con los chicos. Bueno, me faltó, pero bueno, por lo menos les agradezco hasta aquí. Impecable, gracias Luz. Tomaste menos tiempo del que tenías, así que Bueno, muy bien, muchas gracias. nada. Gustavo, ¿te escuchamos? Hola, sí, bueno, buenas tardes, saludos a todos, un placer estar con ustedes. Yo me voy a referir fundamentalmente a unas directrices sobre justicia penal juvenil y que tiene que ver también con respecto de la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Son interesantes estas directrices
dado que fueron convocadas por el defensor del pueblo de la nación a partir del 2018 en adelante y terminadas el año pasado, convocando a varias instituciones que tienen que ver con esta problemática, y que son instituciones, muchas de ellas gubernamentales, como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es quien tiene los institutos de menores de edad bajo su organización, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio de Educación también de la Nación, también en el marco de también las organizaciones no gubernamentales como la Asociación Pensamiento Penal, también la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, es decir, un abanico de instituciones para garantizar el diseño de estas directrices, y lo más importante me parece que tenerlas en cuenta para su efectivo cumplimiento en el tratamiento que le debemos dar a los niños, niñas y adolescentes desde el momento de la aprehensión hasta el momento del egreso del instituto o cárcel de niños en la cual se encuentre. En estas directrices se plantea fundamentalmente principios generales a tener en cuenta, basados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, y en observaciones del Comité de los Derechos del Niño. O sea que están basadas en un paraguas legal importante. Lo que se planteó en un primer momento en el marco de estas directrices, es decir, garantizar los derechos básicos de los chicos privados de libertad, y dado que el único derecho que no pueden ejercer es justamente su libertad, pero después se le debe garantizar todos y cada uno de los derechos. Esto es lo que plasma estas directrices. Además, hay un apartado en el cual se plantea que se deben realizar protocolos de actuación, ya sea desde, como decía antes, ¿no? desde la aprehensión hasta el momento en que egresa del instituto, del programa penal juvenil. Se tiene que tener en cuenta fundamentalmente el tema de la especialidad, es decir, los menores de edad deben estar en lugares diferentes a los que están los adultos, deben estar en establecimientos adecuados de acuerdo a su edad etaria, y cuando cumplen los 18 años por delitos que cometieron cuando eran menores de edad, deben permanecer o debieran permanecer en los establecimientos especializados de acuerdo de menores de edad, y no pasar a las cárceles de adultos. Bueno, otro tema importante es el tema para tomar en cuenta que desarrollan estas directrices, y lo que lo toco de manera muy sucinta, es el tema de la aprehensión y la detención, dado que aquí es donde se producen violaciones a los derechos humanos de los niños. Cuando son detenidos, si bien deben ser derivados a un centro especializado, desde la detención
hasta el ingreso al centro se producen situaciones de muchísima violencia y de tortura, en muchos casos, cuando son llevados por los personales de las fuerzas de seguridad. Lo primero que se debe hacer cuando se realiza la aprehensión es darle inmediatamente intervención al juez de menores en turno, a la Defensoría Pública en turno, y una vez que el niño o el joven ingresa al centro especializado, procurar su inmediata revisación médica para garantizar que no haya sido golpeado en el marco de la aprehensión o torturado en el marco de la aprehensión, y también para procurar una evolución de su estado general de salud. Esto es importante para tenerlo en cuenta justamente y siempre esto debe realizarse con la presencia, indudablemente, de personal de la salud cuando es recibido en el centro de atención. Razón por la cual esto obliga al Estado a garantizar que en los centros donde están detenidos los chicos haya personal de la salud durante las 24 horas. Lo que es importante en cuanto a se debe a su vez también comunicar inmediatamente a los familiares del niño o adolescente cuando se encuentra detenido, en cuanto es derivado, la ciudad de Buenos Aires son derivados a un centro de atención y derivación, en el cual de ahí, si el juez ordena que debe permanecer privado de libertad, debe ser derivado a un establecimiento especializado. Es decir, ¿por qué especializado? Porque debe ser un lugar adecuado a las características de niños, niñas y adolescentes. Debe estar el personal que lo recibe de ser especializado, distinto al de las fuerzas de seguridad. Se prohíbe a quienes controlan a los jóvenes el uso de armas de fuego u otro tipo de armas o elementos que pudieran ser utilizados como tales. El personal deberá tener identificación, tanto como debiera tener, me olvidé de decirle, el personal que lo detiene, deberá tener identificación claramente legible y utilizar en el instituto una vestimenta amigable, distinta a la que tienen las fuerzas de seguridad. Se promoverá la incorporación de operadores convivenciales especializados que aborden las diferentes, la práctica cotidiana y acompañen la vida del niño mientras dure su institucionalización. Se garantizará en los establecimientos como mínimo un equipo técnico interdisciplinario con abogados, psicólogos, trabajadores sociales, y se deberán establecer en forma clara, explicarle al niño o al adolescente en forma clara las funciones, los objetivos que tiene la institución donde va a cumplir el tiempo de su privación de libertad. Las condiciones de la internación deben ser en lugares adecuados para poder permanecer durante su privación de libertad. Es decir, a su vez, vale aclarar que se debe tomar la institucionalización
como dice la Convención, como medida de último recurso y por el más breve tiempo que proceda, es decir, esto como una cuestión a lo cual la excepcionalidad debiera ser el tema de la institucionalización de los chicos. Se deberá realizar un abordaje integral, deben tener contacto con sus familiares, deben tener lugares adecuados para realizar las visitas con sus familias, referentes afectivos, no solamente familia, y cada establecimiento deberá disponer su capacidad máxima de alojamiento basada en las diferentes variables. Cupo de sectores de alojamiento respetando cubaje de aire, instalaciones sanitarias, servicios educativos, de salud, talleres, formación profesional y cantidad de personal asignado. Se prohíbe en el marco de los establecimientos que alojan a chicos el uso de medios de sujeción, tales como esposas, precintos o cualquier otro objeto que pretenda imponer o restringir la movilidad de los niños, niñas o adolescentes. Deben garantizarse las medidas de seguridad básicas para reducir riesgos de incendio, garantizando una evacuación segura de acuerdo a la normativa vigente. Se elaborarán protocolos para actuaciones de emergencia y riesgos de vida que deben ser comunicados adecuadamente en un idioma que el niño o niña o el adolescente lo puedan comprender. Tienen el libre acceso a las instalaciones sanitarias en cualquier momento, los que deben tener estándares de higiene y salubridad, respetando plenamente su intimidad. Cuando hay veces vamos a algunos institutos, vemos que le faltan las cortinas en las duchas, por ejemplo. Esto es violatorio de su intimidad. Después... Estamos en 13 minutos, Ah, Gustavo. perfecto. Bueno, bárbaro. Y lo que se les debe comunicar a los niños y adolescentes que hay un régimen disciplinario, deben saber adecuadamente cuál es. Se prohíbe el uso de lugares de aislamiento como sanción disciplinaria, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y por estas directrices se garantizan espacios de denuncias de estas situaciones de violencia institucional. Y para ir terminando, se debe garantizar, como dije anteriormente, todos los derechos: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una alimentación adecuada, cuando nunca como medio de sanción se debe tomar el tema del traslado a otro establecimiento. Los traslados deben realizarse en horario diurno y en vehículos debidamente acondicionados no identificables. El traslado de los chicos siempre se debe realizar acompañado de un operador socioterapéutico de la institución. Es importante tener en cuenta estas directrices porque en la práctica cotidiana vemos que no siempre se cumplen, y dado, como dije al principio, en el armado de estas directrices han intervenido fundamentalmente instituciones gubernamentales que deben cumplir con las normas a las cuales se plantearon que debían realizarse.
Muy Gracias. bien, muchas gracias, Gustavo. Las directrices digamos, con el material que ustedes necesiten, nosotros se los vamos a poder hacer llegar. Porque es importante, como dice Gustavo, acá están comprometidos muchos organismos oficiales, con lo cual hay que conocer que existen estas directrices para después poder exigir su cumplimiento, para que no sea letra muerta y esto pueda ser exigido. Muchas gracias. Ezequiel, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, es muy interesante lo que se venía exponiendo. La verdad que me gustó mucho y bueno, en cuanto a lo último que se puso, me dejó pensando un montón de cosas, ¿no? El hecho de que me hubiese gustado, pues yo, bueno, mi nombre es Ezequiel Bejarano y tuve un paso por el proceso de penal juvenil, ¿no? Y bueno, me hubiese gustado conocer todas estas directrices y todas estas cuestiones de derechos que en su momento fueron vulnerados, ¿no? Por las carencias de este Estado que no brinda recursos para el sistema, ¿no? Porque, a ver, ya de lo que decía sobre las cortinas, a mí me tocó estar en un instituto donde, por ejemplo, no teníamos nuestra propia ropa, teníamos una sola muda que nos brindaba el lugar ese, y no teníamos cómo lavarla y cambiarse, y no tenías que otra cosa, y bueno, ahí así un montón de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, me deja pensando y bueno, y con más ganas de, de- de formarme y tratar de dar una mano a todas esas personas que están pasando por la misma circunstancia que pasé yo. A ver, también es valioso que haya personas que piensan en poder en ayudar a todos los pibes que están pasando por ese lugar, porque tenemos otras que buscan influenciadas por los medios de comunicaciones, ¿no? Como todo el tiempo castigar y castigar y castigar y castigar, pero, a ver, yo no es que vengo a decirles, no, bueno, pobrecito, no, sino que, bueno, ¿por qué no cuestionamos? Siempre nos reducimos a ver el producto final, pero no vemos todo el recorrido, ¿no? Hay que abarcar más y hay que dialogar más con los pibes y llegar a una praxis donde se pueda implementar todo lo que tenemos para escuchar de ellos, porque si no solamente nos regimos por la letra dura y por el manejo de cuestiones que se alejan de lo sentimental, de lo que le pasa, ¿no? Porque eh, no, somos personas, o sea, hay que buscar el escucharlos y aprender de ellos, como ya dije. Así que bueno, yo estuve privado de mi libertad 6 años y 10 meses, casi 7 años. Y bueno, pasé por el sistema cerrado y después pasé a una modalidad más abierta, ¿no? Bueno, en el sistema cerrado estuve 3 años y 10 meses. Y eso fue duro porque, bueno, venía de recientemente cumplido 17 años y bueno, el 23 de diciembre de 2012 me tocó perder la libertad, bueno, y desde ahí fue todo distinto, ¿no? Como que eh, yo venía haciendo la nada porque no tenía un rumbo ni pensaba nada de mi vida, qué iba a hacer, no tenía un horizonte, no vivía el día a día y ni siquiera a veces me daba cuenta de lo que cuando pasaba el día, ya sin darme cuenta pasaban los días de meses, años, y no tenía. Y bueno, fui atravesado también por el consumo me crié en un barrio muy carente y también lo único que había a mano era eso ya venía con el consumo, con la delincuencia y todas esas cuestiones, ¿no? Pero eh, al venir también tener algunos hermanos que también ya venían de ese, entonces como que yo era lo que tenía más a mano. Bueno, todo eso me llevó al No me voy a proceso quedar penal juvenil. callada, te la voy a decir. No, porque el Estado está ausente.
Seguí, Ezequiel, nomás, ¿eh? Ah, perdón. Bueno, entonces venía por ese lado y bueno, me llevó a pasar por el proceso penal juvenil. Y bueno, durante ese proceso, bueno, tuve varias personas ahí que me fueron ayudando, fui encaminando mi vida y bueno, actualmente estoy trabajando en un polideportivo en el área de la discapacidad y trabajando con chicos con discapacidad y tratando de formarme día a día para poder desenvolverme y bueno, eh, en algún momento me gustaría también trabajar dentro de un instituto, o brindar mi mirada, o hacer algún taller, algo relacionado a poder darles una mano. A ver, yo insisto en eso, hay un montón de gente que los quiere ayudar y bueno, lo que necesitamos es que los escuchen, ¿no? Es ¿Te fundamental y puedo desde hacer ahí alguna, partir, a ver. ¿te puedo Sí. hacer una pregunta, Ezequiel? ¿Vos cómo transitabas tus días cuando estabas en prisión? ¿Qué hacías? ¿Qué podías hacer dentro del centro, primero como joven y después cuando te pasaron a un lugar más abierto? Como transitaba, no había mucho por hacer, o sea, eso también es algo a criticar, ¿no? El tema de los talleres y esas cuestiones no había muchos talleres, o sea, teníamos como una hora supuesta de recreación donde salíamos 2 horas, se dividían tiras, había un lado de una recreación, la recreación 1 y la recreación 2, ¿no? Donde salía una de las tiras, estaba 2 horas fuera, y lo mucho que había que hacer era salir al patio o mirar la tele, no había mucha otra cosa. Y después nada más, o sea, después de la comida, comíamos algo y ya pasaban los días así sin hacer nada, ¿no? A veces también, por ejemplo, lo que me cuesta mucho es el tema de la escolaridad, ahora que estoy formándome, hay un montón de cuestiones que no vi en la secundaria. Yo terminé la secundaria en un instituto, y no vi un montón de materiales que hoy en día para, para la mayoría son como ya vistos en la secundaria, y bueno, yo tuve una secundaria carente y me está costando un montón eso. Así que sí, Claro. no había muchas recursos. ¿Y vos qué sentiste? ¿Qué es lo que a vos te hizo como modificar tal vez tu estructura? ¿Qué es lo que tuviste gente que te ayudara dentro del instituto? ¿Cómo fue que pudiste, no sé, salir de todo eso que, bueno, vos decías que también tenías conflicto con el consumo? Sí, bueno, muchas gracias a esa pregunta, me hace reflexionar un montón siempre. Hubo varios actores, ¿no? que me dieron posibilidades, ¿no? Dentro de ellos una trabajadora social y que me ayudó un montón, que es Cecilia Marcone, y un defensor que es un amigo también, ambos son amigos, que es David Perelmutter, ¿no? Que Está acá, me ayudaron un escuchando. montón y, bueno, también una persona muy especial para mí que es Néstor, que es una persona que me dio empleo y que me brindó un montón de facilidades para poder hacerme el estudio, ¿no? Y poder Claro. seguir estudiando, ¿no? Me facilitaron cosas. Así que, y bueno, y Bien. también mi familia, también hay varios actores que me fueron como el motor, ¿no? Y bueno, las ganas, porque yo también he conocido pibes que también tenían todo y sin embargo elegían el de seguir en la misma. Y yo aproveché al máximo las oportunidades que me brindaron y bueno, acá estoy. ¿Y te costó recuperar la libertad en el sentido de pedir una libertad condicional o una salida transitoria o lo que fuera y que se te denegara porque tal vez tenían todavía el registro de que vos habías cometido un hecho, no sé cuál fue, ni nos interesa saberlo, pero ¿te pasó Ah, eso también? oh, sí, sinceramente sí. A ver, en una de las ocasiones, como yo empecé a estar la escuela y hice un centro de estudiantes ahí dentro del lugar donde estaba, eh, hacíamos proyectos y está el proyecto que van todos los años a Chapalmalal, bueno, las escuelas. Y bueno, lo pedí en varias ocasiones, 2 años seguidos,
y la jueza me lo denegaba y me lo denegaba, y a la tercera, ya como todos los maestros de la escuela fueron personalmente a pedirlo allá al juzgado, ¿viste? Y bueno, y a la tercera vez me lo dieron. Y bueno, eso fueron algunas cosas, pero sí, me costó muchísimo el poder hasta que se me morigeró la causa y poder pasar un abierto, me costó muchísimo el estudiar, ¿no? Porque yo ya quería hacer un curso de guardavidas, me lo denegaron, me costó, hasta te soy sincero, tuve que, cuando paso la modalidad abierta para anotarme en el profesorado, la jueza se entera porque ya me había anotado yo. Y de ahí recién me dio el permiso para poder ir. Pero ya me había anotado yo al profesorado, porque si no, no. Me costó un montón el poder el salir, porque había, a ver, como siempre surgía algo que me ponía una traba para no poder seguir. Quiere decir que fue a fuerza de mucha voluntad y querer modificar esa vida que tenía, que no era la que te gustaba, obviamente. Sí, sinceramente sí, sí. Me costó muchísimo, pero bueno, le sigo perseverando y bueno, acá estamos tratando de salir adelante. Bueno, veremos Y tu testimonio es cómo muy sigue todo. importante porque pueden escucharlo otros chicos que necesiten escuchar estas cosas que vos decís, ¿no? Sí, bueno, a ellos va dirigido y bueno, me gustaría que si me están escuchando tienen la posibilidad que sigan adelante y que ellos pueden, cada uno con su voluntad y aprovechando todas las oportunidades que se le pueden ir dando, pueden salir adelante, pero está en ellos también poner su voluntad, ¿no? Y bueno, sí se puede salir adelante. Bueno, gracias Ezequiel. No sé si querés decirnos algo más. No, O no, después a muchas lo mejor gracias hay a alguna todos, gracias por la pregunta. oportunidad. Sí, sí. Bueno, sí, Después estoy a lo abierto a mejor las hay alguna preguntas. pregunta y entonces podemos eh, hablar un poquito más. Bueno, Eh, muchas gracias a todos y bueno, hasta luego. no, gracias por tu charla. A ver, hay un tema, antes de empezar el segundo bloque, hay un tema relacionado con no sé si certificados que se tienen que inscribir en un link. ¿Cómo es eso, Juan? Ahora, bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Ahora en unos minutos vamos a habilitar un link ahí en el chat de Facebook y de Zoom. Ahí se inscriben directamente con el correo para que les demos el certificado después de la participación en la actividad. Así que estén atentos a los dos chats de las dos redes donde está transmitiendo. Bueno, gracias. Entonces ahora empezamos este segundo bloque que me parece que lamentablemente Nora Calandra ha tenido un problema y no se puede sumar a la charla. Así que vamos a contar con María Belén Mazzola y con Maricel Segovia. Ellas justamente nos van a hablar de los chicos afectados por el sistema penal o el sistema procesal, el sistema judicial, digamos, no directamente, sino indirectamente, ya sea por ser hijos o hijas de padres en conflicto con la ley. Bueno, vamos a darle primero la palabra a María Belén Mazzola, que Belén es abogada y magíster en criminología, política criminal y sociología jurídico-penal por la Universidad de Barcelona. Así que te escuchamos, Belén, atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles a Asociación Pensamiento Penal y a Lucía Galaver por la invitación. Y bueno, quiero empezar un poco sobre el tema que voy a hablar con el testimonio a través del documental Desinvisibilizar, que es un documental que pueden encontrar en YouTube. Y empezando este tema sobre qué impacto tiene la cárcel en los hijos de padres encarcelados, quiero empezar con unas palabras de Brian Molina en el documental, que él dice así: yo nací en la unidad 8 de La Plata, estuve en el pabellón de madres de la unidad 33 hasta los 4 años. A los 4 años dejo de estar en la cárcel y me voy con mi abuela y mi tía. El primer día de clases, perdón, tuve acá un problema. El primer día de clases, ahí está.
El primer día de clase yo tenía 6 años, estaba arrancando primer grado y la directora denunció a mi abuela por no tener la tenencia legal de nosotros 3 y automáticamente me derivaron a un instituto de menores, el Orcheo Otamendi, y ahí empezó mi vida. Me parece importante empezar con el testimonio de él porque dice, fuimos al juzgado, hablé con un juez de menores y le pedí que por favor le dé la tenencia a mi abuela. Temía aunque sea porque yo no podía vivir más en un instituto, mi vida se estaba yendo por el caño y necesitaba vivir con mi familia. Nada más, era lo único cercano que tenía. Luego Lucas Velázquez, en el documental, cuando está terminando y le preguntan qué puede hacer la sociedad por los hijos de los detenidos, dice, ¿qué vas a hacer con ese chico si vos pensás que va a salir así? Para que no sea. ¿Qué vas a hacer? Movete. ¿Qué vas a hacer con ese chico que vos decís que va a salir mal? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí? Elegí empezar con ellos porque me parece que son los protagonistas de este tema. En el derecho penal siempre hablamos de los hijos de los detenidos que nacieron en la cárcel o los niños infractores de la ley penal, pero pocas veces hablamos de los hijos de padres encarcelados. Por muchos años, estuve 8 años trabajando en tribunales, y en 2012 empecé a ir a la Fundación Esperanza Viva, que está enfrente de la cárcel de Devoto. El fundador es Rubén Calabreta, y ahí es un espacio de acogida para las familias, las mujeres y los chicos que van antes y después de la visita. Es ese espacio que se le da de acompañamiento a los chicos. Y ahí empecé a ver todo lo que no veía del otro lado de la mesa de entradas de tribunales orales y fiscalías, y empecé a preguntarme cuál es la responsabilidad del Estado en estas repercusiones de estas víctimas colaterales del sistema penal, que son hijos de detenidos que no tienen nada que ver con el proceso penal y están afectados directamente. A partir de ahí, cuando empecé la investigación del máster, dije, bueno, voy a tomar a los jueces que me rodean para entrevistarlos y preguntarles a ver, o sea, la idea era rastrear en realidad cuál es la primera decisión que afecta a estos chicos que los repercute. Al entrevistarlos, lo primero que me encontré fue que cuando me daban la bienvenida me decían, no sé en qué te voy a poder ayudar, esto creo que es de ejecución penal, que es lo que pasa, el interés superior del niño muchas veces se empieza a evaluar recién en una prisión domiciliaria o al valorar la pena, pero en la primera decisión judicial de una detención, una orden de detención o allanamiento, empecé a preguntarle si se tenían en cuenta especialmente, más allá de la Constitución, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, pero ¿hay alguna norma formal? No hay ninguna norma formal. Depende, los jueces me decían, depende mucho del sentido común y la sensibilidad de cada juez. Entonces, la pregunta es, ¿podemos dejar este tema tan delicado a la sensibilidad de cada juez? A través de esto, no solo entrevisté jueces, sino también a licenciadas de Secretaría de Niñez, tanto local como nación, y lo mismo, no hay instrumentos específicos que al momento de llevarse a cabo una detención, un allanamiento, y la persona adulta que vaya a ser, o también menor, ¿no?, que vaya a ser detenida y tenga un hijo o algún tipo de niño a cargo, ¿qué pasa con esta situación? En 2 casos especialmente, en los casos de familias monoparentales o en los casos donde se detienen a ambos padres. En la práctica, las fuerzas de seguridad lo que hacen es labrar un acta diciendo, bueno, este chico se queda con tal persona, un familiar, un vecino, y recién se da intervención a los organismos de protección cuando este chico queda absolutamente desamparado y no hay nadie con quien se pueda quedar. Pero cuando hay un referente que pueda quedarse, el Estado, después de elaborar ese acta, no le da intervención a ningún organismo para que acompañe ni siquiera o haga un seguimiento, sino que este niño se queda a cargo de este referente y el juez penal, como no es su responsabilidad directa porque su responsabilidad es proceso penal, nadie se entera de qué pasa con la vida de este chico. Entonces, al final y al cabo, terminamos como sistema judicial volviendo a pensar en este chico en una prisión domiciliaria, o cuando se va a valorar la pena, cuánto tiempo puede pasar con los extensos procesos judiciales que tenemos, ¿no? A través de la investigación pude llegar a una buena noticia, y es que tenemos un instrumento en Argentina, que es la Acordada 40 de 1997, de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que desde 1997 tiene un instrumento que lo que hace es obligar a los jueces a ver. Esta acordada es pionera,
es un trabajo que se realizó a partir de un trabajo de Silvia Sega, que la Cámara tomó para hacer efectivo este instrumento y obligar a ver, y que al momento que los jueces ordenaran una detención, el referente que se quedara a cargo de estos niños tienen que volver está no solo acompañado por el equipo técnico sociojurídico de la Cámara Federal de Apelaciones, sino que hasta que se resuelva la situación procesal de la persona detenida, tiene un seguimiento tanto con el referente como con el niño, niña o adolescente, y luego que se resuelve esa situación procesal, notifican a los organismos de protección locales. Es decir, que tenemos un instrumento desde el 97 que fue pionero, que fue un instrumento que muchos proyectos de ley tomaron como referencia en muchos casos para modificar el artículo 280 del Código Procesal, pero nada ha pasado. Entonces, tenemos en el país una única jurisdicción que lo aplica, que es San Martín. Entonces, a partir de la investigación fue que dije, bueno, conclusiones, tenemos esta acordada, vamos a replicarla. En 2011, el Comité de los Derechos del Niño la valoró a esta acordada como una buena práctica. Entonces, a partir de esto, en febrero, nos reunimos con algunas de las personas que había entrevistado, entre ellos también estaba Luciano Cadoni de CWS, algunos miembros de ACIFAD, bueno, Nora Calandra, que hoy no pudo venir, estaba también en la reunión, y también con el sistema de control de cárceles, lo que hicimos fue actualizar esta acordada, que el doctor Hornos la pudo tomar y la pudo presentar en la Corte como una posibilidad para ser replicada, justo antes de la pandemia, en pleno marzo. Esta es la situación actual de cómo está el proyecto de acordada actualizada, porque del 97 ahora está claro que había que hacer modificaciones. Pero al fin y al cabo, la acordada es solamente un pedacito de la realidad, de todo lo que nos queda por hacer como posibilidad para que estos niños, niñas y adolescentes que son víctimas invisibilizadas, víctimas colaterales del sistema penal, sean vistos por los jueces primero, que son los primeros que toman una decisión que los impacta directamente y no tienen nada que ver, estos chicos no tienen nada que ver con lo que puedan o no cometer sus padres o referentes, y sobre todo la importancia de generar políticas públicas en este sentido, que no es nada más desde el Poder Judicial, sino desde todos los aspectos, ya que los terceros referentes que se hacen cargo de estos niños, niños y adolescentes ya pueden estar vulnerados sus derechos y tienen una doble vulneración porque se hacen cargo de otros niños. Entonces, se requiere una contención tanto social como económica como psicológica para acompañar este proceso de privación de la libertad. Y es importante también estudiarlo y visibilizarlo porque en muchos casos este tema está muy visibilizado con el caso de los niños que nacen en la prisión y los efectos que tiene la cárcel en estos niños. Pero ¿qué pasa con todos estos niños que están atravesados por la cárcel del otro lado? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer en este sentido y que el Día del Niño y este espacio desde el derecho penal sea un espacio de reflexión para visibilizar a los niños con padres encarcelados, resulta muy pertinente, así que bueno, gracias a todos por la oportunidad. Bueno, gracias Belén. Seguramente debe haber algunas preguntas ahí dando vuelta para hacerte. Qué importante esto estamos empezando como a muchos a enterarnos de cosas que no conocemos, como esta acordada o que no conocíamos así, para replicarla como vos decís, ¿no? Bueno, para que se sepa, acá debe haber muchos operadores que a partir de esta reunión van a poder tener otros instrumentos de trabajo. Maricel, te escuchamos. Perdón, no me daba cuenta que tenía cerrado el micrófono. ¿Se escucha bien ahí, Mirta? Sí. Bueno, el tema por el que primero, bueno, muchas gracias al área de niñez y a los organizadores de la charla. Me parece una idea muy buena en este mes de la niñez poder analizar distintas situaciones que viven los niños, que en general tienen en común la violencia institucional o la revictimización por distintos motivos, ¿no? Muchas de ellas bastante invisibilizadas. El tema por el cual me invitaron a compartir este espacio
es el falso síndrome de alienación parental, que se vincula con la situación de los niños y niñas víctimas de abuso sexual. Abuso sexual en las infancias, que deriva en un montón de consecuencias, ¿no? Bueno, en el último tiempo ha habido alguna comunicación en los medios, ha salido un poco este tema, cosa que tiempo atrás no surgía, pero nos parece importante todos los que estamos como preocupados o interesados porque se respete el enfoque de derechos de los niños y niñas, tener en cuenta este llamado falso síndrome de alienación parental, que es realmente un invento construido por un médico que ya murió, que se suicidó, Robert Gardner, en Estados Unidos, y que lo que buscó este constructo ficticio es generar un llamado síndrome que daba una explicación frente a denuncias de madres protectoras de situaciones de violencia o abuso de sus hijos por parte de sus padres o de alguna autoridad sobre esos niños, podían ser también un docente, un profesor, pero generalmente por los casos donde los padres o abuelos estaban vinculados al abuso, al incesto, es una explicación que consideraba que las mujeres, por despecho, cuando tenían divorcios o separaciones conflictivas, manipulaban a sus hijos para alejarlos o alienarlos del padre, de un padre que no había cometido ningún daño frente a ellos. Esta teoría surge más o menos en el año 85, este médico escribió varios libros que no lograron ser editados por ninguna editorial diferente, por lo tanto terminó editando él sus propios libros, y este llamado síndrome de alienación parental no pudo ser incluido en ninguno de los manuales de distintos síntomas de la salud, o enfermedades o diagnósticas de la salud mental. Es decir, que no tiene ningún sustrato científico, y eso a lo largo del tiempo fue determinado por la Organización Mundial de la Salud, inclusive hay distintas resoluciones incluidas en nuestro Congreso Nacional repudiando el uso de este llamado síndrome. Si bien en la actualidad, con todos los repudios formales por resoluciones de la legislatura nacional y provincial, por colegios profesionales de psicólogos, incluso Federación de los Colegios de Psicólogos que niegan este llamado síndrome, a pesar de eso, los tribunales de familia y los tribunales penales, en muchos casos y en muchas provincias de nuestro país, lo siguen utilizando sin nombrarlo explícitamente con este nombre de síndrome de alienación parental, porque ya a esta altura es como muy cuestionado públicamente. Pero sí utilizan la misma ideología, a veces usan otros términos, usan la co-construcción del pensamiento, la fabulación de los niños, la cercanía o el hecho de que repita términos introyectados por la madre. Y esa es la gran preocupación que tenemos en este tema, ¿no? Los que trabajamos por los derechos de la infancia. Porque en muchos casos, y es una práctica bastante repetida, sobre esto hay una investigación que hizo el Colectivo Nacional de Derechos de Infancia y Adolescencia, del que nosotros formamos parte desde Córdoba, que se llamó El acoso legal, donde se demuestra esta práctica judicial en muchísimas provincias del país, donde muchas veces frente a la denuncia de las madres de estos incestos, que constituyen entre el 80 y el 85% de las denuncias por abuso sexual en las infancias, los equipos técnicos ligados, en el caso de Córdoba, a las fiscalías especializadas, u otros peritos psicólogos, lo primero que hacen es partir de una presunción de que los niños no dicen la verdad, mienten. Si no hablan, bueno, no hay prueba porque no hay relato. Y si hay relato, en muchas ocasiones el relato es interpretado como una manipulación por parte de la madre denunciante. Eso lleva como consecuencia que el proceso penal se alarga y a la corta o a la larga termina archivándose, y paralelamente los padres denunciados por abuso inmediatamente exigen un régimen comunicacional en los juzgados de familia, y este derecho les es otorgado independientemente de la investigación penal, aun cuando no se haya terminado. Esto genera muchísimas consecuencias tremendas en la infancia y está totalmente ligado a la falta de escucha del niño, ¿no? El derecho del niño a ser oído, a expresar su opinión en todo lo que los afecte, que está claramente en la Convención, en las leyes de protección que tenemos, en un montón de observaciones del Comité de los Derechos del Niño. En el caso cuando el niño es víctima de abuso, en realidad no tiene para nada garantizada la escucha. Y se vincula, digamos, esta presunción de que el niño miente, se vincula a esta falta de credibilidad de una mujer despechada que en realidad tiene rechazo al padre del niño y por lo tanto inventa la situación de abuso.
Esto existe, es grave y cada vez se va incrementando más las consecuencias. Conocemos un montón de profesionales, además, digamos, antes de pasar los profesionales involucrados. Con respecto a las madres, ¿cuáles son algunas de las estrategias que contribuyen, además de este uso de la manipulación? A la madre se las amenaza, frente a este llamado síndrome de alienación parental, se las amenaza que si insisten y se oponen a la revinculación del niño con el abusado, con el sospechado de abuso, la denuncian por impedimento de contacto y les ordenan las llamadas terapias de la amenaza que plantea Gardner, que tienen otro nombre en nuestra práctica, pero que implican la revinculación forzada de ese niño con ese sospechado de abuso. En Córdoba existen y se aplican estas terapias forzosas que ordena el juez a determinados, inclusive determinados centros de salud integral, donde tienen que ir las madres con los niños a hacer esa vinculación forzosa con el padre sospechado de abuso o violencia, porque si no lo hace, la denuncian por impedimento de contacto, y en muchos juicios les han terminado cobrando multas por cada día de impedimento de contacto. O sea, son muchas las estrategias que se utilizan para impedir el acceso y la garantización de los derechos de los niños abusados, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cuestiones intrafamiliares. Y a esto se suma las consecuencias que le generan a muchos profesionales, psicólogos generalmente, que son los que conocen más el caso a veces cuando están haciéndole terapia a los niños antes de la denuncia, cuando plantean la situación del abuso, quieren presentar un informe, en muchos casos, por lo menos en Córdoba, muchas veces las fiscalías no le reciben esos informes porque consideran que solamente es escuchable el informe del perito del equipo técnico de tribunales, y muchas veces estos profesionales son amenazados y son denunciados por malas praxis, y hay casos que conocemos que se le han suspendido la matrícula por defender los derechos de los niños. ¿Qué pasa con este delito? Es un delito complejo, porque no es un delito donde haya pruebas fáciles de determinar, no es fácil construir la prueba. La principal prueba muchas veces es el relato del niño, por eso es tan importante la escucha apropiada del relato de ese niño, pero ¿qué pasa? Cuando se parte de una presunción que el niño miente, y como en el caso de Córdoba se le hacen 3 o 4 entrevistas previas a la Cámara Gesell, lo que contraría toda la normativa internacional, para ver si fabula o no fabula. Si para el informe del equipo técnico y la Fiscalía no fabula, bueno, puede pasar a Cámara Gesell. En el caso se considere que el testimonio el testimonio del niño es liviano, no está claro, no se acuerda mucho, estamos hablando de situaciones totalmente violentas para la psique de cualquier niño, cuando el que lo abusó es una persona cercana a sus afectos, a su familia, que es el adulto que lo debe proteger. Cuando esto sucede, no es muy fácil que un niño pueda expresar el hecho. Todos sabemos que muchas veces se puede expresar recién en la edad adulta. Bueno, cuando este testimonio o declaración no es tan clara, muchas veces se considera que, bueno, que no vale la pena la Cámara Gesell porque el niño no tiene la madurez suficiente. Y así nos encontramos, si miramos las pocas estadísticas que hay, que es todo un hueco importante que existe en la justicia, simplemente mirando la cantidad de denuncias por delito contra la integridad sexual, viendo de esa cantidad de denuncias, cuánto, por ejemplo, en el 2018 en Córdoba había 2.500 y pico denuncias de delito contra la integridad sexual, de las cuales 530 eran de niños entre 5 y 12 años. Cuando uno va a ver qué pasó con eso, no hay una claridad en cuántas de esas causas pasan a procedimiento, pero se encuentra el año siguiente con una estadística que dice que las causas de delito contra la integridad sexual se archivaron 8 causas de esas 500 y pico, archivadas. Es decir, son muy pocas las condenas, son muy pocos los juicios que se implementan, son muy pocos los imputados que se determinan, porque cuando se hace la denuncia, lo primero que se hace es pericia sobre la madre que denuncia, pericia sobre el niño que habla para ver si puede pasar o no Cámara Gesell. Muchas veces pasan meses donde las personas denunciadas no son consideradas imputadas ni se le toma declaración. Entonces esto nos preocupa muchísimo porque las consecuencias de este delito en los niños, no hace falta que seamos psicólogos para saber la gravedad que tienen. Y sobre esto está escrito, hay un montón en nuestro país de psicólogas que han escrito libros y casos y experiencias, y sin embargo la justicia todavía está muy, muy atrás de garantizar los derechos de los niños, de garantizar que sean escuchados,
de cuidar, digamos, de tener en cuenta el padecimiento del niño. Un proceso penal para este tipo de delito no puede tener el mismo procedimiento común que cualquier delito, en el sentido que se tiene que tener en cuenta el padecimiento de un niño víctima. Sin embargo, se analiza muchas veces, o el procedimiento hace más hincapié, que nadie con esto está diciendo que el imputado no tenga sus garantías constitucionales, procesales, que estamos todos de acuerdo y jamás diríamos lo contrario, pero se mira solamente la defensa del imputado y se deja de ver el niño víctima. Entonces, se prolongan en el tiempo muchas veces para ver si hay o no suficiente prueba para determinar que se pase a juicio una denuncia, y mientras tanto, en muchos casos, el abusador sigue conviviendo con los niños ya no quieren abrir más la boca después que se animaron a abrir, la madre tiene mucho miedo porque la amenazan de quitarle la custodia, todo basado en esta mirada de este síndrome o manipulación, que es totalmente ideológica, ¿no? Que considera a la mujer es poco creíble, y el niño se transforma en un objeto, ¿no? Porque no se lo considera como sujeto, porque si livianamente, a través de una pericia, uno puede decir, no, el niño no tiene un discurso tan claro, así que no vale la pena que le hagamos la cámara GS porque nadie le va a creer. Así van quedando un montón de causas en el aire, ¿no? En Córdoba tenemos muchísimos casos así, donde se han archivado causas, no solo de delitos intrafamiliares, sino también cuando a veces son profesores, docentes, de jardín, de escuela, y donde esta ideología, digamos, de que el niño es poco creíble, impide la recuperación de que ese niño que fue víctima pueda transformarse en un sobreviviente de eso que le pasó. Y a esta altura no podemos decir, si bien que hay una larga lista de indicadores a tener en cuenta para cualquier psicólogo especializado en abuso, sabemos que ningún indicador fuera del relato tiene su propio peso como suficiente para determinar el abuso. Pero sí son suficientes para determinar una sospecha firme, y a partir de ahí se debe seguir investigando, sobre todo escuchando con credibilidad al niño, con conocimiento, digamos, con personal especializado en ese tema, que no siempre se tiene esa posibilidad, digamos, en los tribunales. Muchas veces lo que uno lee, a veces en los fallos, es una mezcla de discursos científicos, pero también con sentido común u opinión pública, donde da la impresión que cuando se trata de una situación que le afecta a un niño, cualquier adulto tiene algo para decir. Conozca o no conozca del tema, ¿no? Entonces, nos parece grave que se minimice la gravedad que implica para un niño sufrir, ser víctima de este tipo de delitos, no se le crea, no se le escuche, no se le garantice la escucha. No puede ser que una cámara GESEL demore entre 6 u 8 meses cuando se lo van a tomar, porque esos procesos quedan en la nada. Con todo lo difícil que es para un niño poder abrir la boca cuando el que lo violentó es quien se supone que es la persona protectora de su integridad psíquica y física, con lo difícil que es poder hablar, después que se animan a hacer la denuncia, no pueden pasar 8 meses porque ya se sabe que esa cámara GESEL en general no va a dar ningún resultado. Y eso a veces se produce también por presión, a veces de los abogados defensores, y por la propia, no sé cuál es el término adecuado, pero es como una mirada del Poder Judicial que minimiza el daño que implica este delito para los niños y niñas, ¿no? Por eso nos parece que esto es un tema que hay que hablarlo, que plantearlo, que visibilizarlo, que exigir protocolos adecuados de actuación, de intervención. Hay que garantizar que si un niño o una niña están en terapia con un psicólogo durante un tiempo, cuando ese niño o el adulto protector se anima a hacer la denuncia, la fiscalía no puede rechazar el informe de un psicólogo que está tratando a ese niño, por considerar que va a ser un informe que tenga alguna subjetividad. Sí, para eso están los profesionales de la salud mental, digamos, su valor tiene que tener un peso importante si vienen trabajando con un niño. No puede haber decisiones de un fiscal o de un juez que dejen de lado el informe científico de un trabajador de la salud mental que conoce a ese niño. Entonces este es un poco el tema que queríamos plantear, que es muy preocupante, que genera mucho dolor y mucho daño, y que bueno, este último tiempo, por suerte, este tema está más visibilizado gracias al movimiento feminista que lo está empezando a tomar de hace pocos años. En los encuentros nacionales de mujeres se vienen haciendo talleres sobre abuso, y cuando uno participa en esos talleres realmente
Se nos pone la piel de gallina escuchando que las historias se repiten en las distintas provincias, en los distintos pueblos, el silencio cada vez más grande, y las personas que sufren este delito se sienten que no tienen un ámbito que los contenga ni los proteja. Por eso me parece muy importante que en estos espacios interesados por los derechos de los niños y las niñas podamos mirar este tema, porque creo que hay mucho por hacer, porque no podemos seguir hablando de los derechos del niño y la convención sin tener en cuenta este tipo de victimizaciones que produce el sistema judicial. Gracias, Maricel, muchas gracias. Yo cuando la presenté a Maricel no dije que ella es docente del Seminario de Derechos de Niños y Niñas y Políticas de Infancia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Mirta, estás sin micrófono, Mirta. En la última partecita nomás se te fue. Bueno, perdón. Dije lo de Maricel, que Sí. lugar ocupa, eso sí, bueno. Bueno, que hay muchas preguntas, así que varias en general a todos los panelistas, así que varias de las cuestiones ustedes van a poder ampliar un poco su intervención. A ver, me las pasaron acá por WhatsApp, me van a tener que ayudar un poco también, porque son muchas. A ver, empecemos por Luz Barassi, ¿puede ser? Luz, no sé si, en este lugar tengo 3 preguntas, no sé si te digo las 3 y por ahí vas anotando un poquito para responder, ¿sí? Porque Vale. si no, dice, una de ellas es ¿qué tipo de proyecto, si hubiera una generalización o si no un punteo de lo que escucha de los jóvenes judicializados? Deseos frecuentes, visiones de su futuro. Otra es, ¿existen trabajos que revisen la escuela como ámbito de vulneración de derechos, que en sectores más vulnerados ese trato de docilidad genera conflictos debido a la rebeldía frente a esas vulnerabilidades? Y la última que yo tengo es, ¿cuál sería la mirada que un juez de menores tendría que tener cuando en la práctica cotidiana, ya que siempre requiere al adolescente en conflicto con la ley, reflexione sobre la subjetividad de sus actos, cuando ésta no está plasmada en los informes del equipo interdisciplinario? Bueno, amacarse Luz y contestar. ¿Cuánto tiempo tengo para contestar? Los otros panelistas también tienen preguntas. Así que bueno, voy a ser breve. Principio, a mí me gustaría compartir las lecturas que a mí me acompañan, así que no sé después cómo hacer para sugerirles las cosas que yo leo y que son una forma quizás de mantener el diálogo, ¿no? Después de este encuentro. Esto en primer lugar. Por eso, en relación a la pregunta por la institución escuela, le respondí a la persona que preguntó que hay un libro muy hermoso de Silvia Duchaski, Corea, y no me puedo acordar del autor varón, que es un sociólogo y tiene un apellido difícil también, y el libro se llama Chicos en Banda, y que explica una experiencia cordobesa, justamente una investigación realizada en escuelas cordobesas, y me parece que responde un poco la pregunta de quien hizo esa pregunta por la cuestión de la escuela y la expulsión de estos chicos de la escuela. Así que sugiero simplemente ese libro, me parece que es una forma de arrancar, porque parte además de una investigación, ¿no? Después del derrumbe, de uno de nuestros derrumbes económicos en los 90, aparece esta investigación con estos sociólogos. En relación a los deseos que se escuchan, la verdad que agradezco también esa pregunta porque no me alcanzaba el tiempo para contar qué institución imagino yo, cárcel, y específicamente qué es lo que los chicos sufren, porque yo dije que no tienen psicopatología, no tienen enfermedad mental, pero no es que no sufren un montón. Ezequiel contó algo de esto. Incluso la vivencia de estar en la cárcel, solo la conoce el que está en la cárcel, es intransmitible por otro lado, ¿no? Hay una esfera
de ominosidad en torno a lo que es el encierro en un adolescente, en todos, pero digo, en un adolescente realmente que es muy difícil de transmitir, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta era qué se escucha como deseo y como proyecto, y obviamente me gusta esta pregunta y es cierto que voy a contestar de una manera general. Obviamente, a ver, lo que ellos quieren es volver con su mamá y sus hermanitos. Esto podría, si hiciéramos una investigación, una torta de esas que hacen los especialistas en investigar, diríamos que llena casi todas las porciones de esa torta. Volver a casa, ¿no? Por otro lado, la otra cuestión también que tiene que ver con los deseos, y que a mí tengo que decir que a muchos les gustaría terminar la escuela, eso es algo que se escucha, pero no en todos. Pero en particular yo quería poner el foco en un derecho que no se termina de contemplar en la materialidad digamos, de las situaciones. En la realidad de los pibes que yo escucho, hay un porcentaje importante de pibes de 17 años, 16, 18, que tienen hijos. Y esto en relación a lo que contaba Belén, yo tengo que decir que desde la perspectiva de los pibes que tienen hijos, hay una imposibilidad de ejercer el derecho a la paternidad por estar presos. Y a mí me hace pensar mucho esto porque es una de las cosas que más... Ignacio Leukovics, acá está, lo menciona en el chat, te agradezco, se me fue en este momento de la memoria, el autor de Chicos en Banda. Pero volviendo al tema de la paternidad, primero que está estudiado, investigaciones en Estados Unidos han investigado que se reduce la repetición, digamos, de delitos en aquellas personas que tienen hijos a su cargo, ¿no? Esto es un dato de investigaciones, pero en particular en estos pibes que tienen hijos, lo que yo observo es que se ven privados de tener contacto con sus hijos y sobre todo, no solamente de tener contacto con sus hijos, es muy difícil llevar un bebito a una cárcel, es muy difícil también convencer a su mamá o a las abuelas de que esto es bueno para el bebé, y también y sobre todo me refiero al ejercicio de la paternidad, porque me parece que hay una lectura, una impregnación del discurso machista que nos habita a todas y todos, o a muchas y muchos, que es esta idea de que los chicos los cuidan las mamás. Entonces, privamos a los chiquitos de tener contacto como hijos de su papá, no solamente como visita, sino con el ejercicio de estas cosas que hacen la gente que nosotros conocemos, que hacen con sus hijos. Llevarlos al jardín, ir a una reunión de padres, acompañar una visita a un médico para ver los estudios y ver la ecografía. Todas esas cosas no están contempladas como un derecho para los papás. No está contemplado. Y esto se escucha mucho. O sea que la pregunta me vino bárbaro para contestarte que aquellos chicos que tienen hijos quieren ser papás de sus hijos. Nosotros no podemos decir desde acá cómo sería o cómo tiene que ser, porque estamos en la misma, porque esto se construye y en esto está la singularidad de ese pibe, en ese contexto familiar, etcétera, etcétera. Pero es un deseo que se escucha muchísimo. Y la otra pregunta era por la responsabilidad. Bueno, no sé, creo que eso es una de las cosas que tengo para compartir. Eso es lo que yo más escucho y podría seguir hablando, pero quiero darle espacio a mis compañeras y compañeros. En relación a la reflexión sobre era la reflexión sobre la responsabilidad de los actos cometidos. Bueno, esto es un tema muy amplio, que me parece que en principio lo que yo querría contestarle a quien preguntó es que lo primero que yo, digamos, observo es que, bueno, esto está en la ley, digamos, ¿no? No es un invento de nadie, digamos, que la responsabilización sería algo importante para la sociedad, es decir, si la sociedad ha sido dañada, bueno, que el joven pueda reconocer que dañó, es algo que es esperado para los operadores del fuero.
el asunto es de qué manera se trabaja sobre la responsabilización, porque me parece que la respuesta por los actos en general, si lo pensamos en los actos que nosotros realizamos, viene después, y a veces la respuesta, cuando uno se equivoca sobre algo, pues ellos dicen, cometí un error, típico, ¿no? Cometí un error. La respuesta es un segundo momento, adviene como segundo momento, y me parece que ese segundo momento donde uno reconoce, y lo digo por mí, quizá por todos ustedes, es un proceso que se puede dar o que por ahí no se da. La verdad es esa, digamos, porque me parece que además de castigar, estamos esperando la confesión, y la confesión no significa, digo confesión en el sentido, sí, me hago responsable, cambié, no significa tampoco subjetivar ese acto como un acto dañino, digamos, ¿no? Como un acto que produjo dolor cuando podría no haber producido dolor. Entonces la pregunta es, si nosotros le estamos pidiendo a los pibes que se responsabilicen por haber causado dolores a otros, también tenemos que pensar en no causarles dolores a ellos, porque si no, digamos, hay un nivel de hipocresía que realmente es insoportable. Yo no sé si ustedes comparten esto conmigo. A mí me parece perfecto, esperable que alguien diga, no puedo seguir amenazando gente, asustándola, obviamente, en cuestiones más graves, ni hablar. Nosotros tenemos en el equipo mediadoras, que son trabajadoras sociales, que trabajan, digamos, específicamente en mediación con estos chicos y trabajan bárbaro. Yo también he trabajado en experiencias de mediación, pero en el momento en que uno empieza a escuchar a los chicos, se amplían las cuestiones a considerar desde nosotros con ellos. Digamos, me parece que hay un ida y vuelta. Y también en relación, quiero decir lo último para cerrar mis respuestas, en relación a esto del Estado ausente, ¿no? Que alguien dijo, ¿cómo vamos a decir que hay Estado ausente si hay tantas cosas que hace el Estado para los pobres, ¿no? Escuela gratuita, dijeron, pensiones. Yo creo que el Estado está muy presente en castigar. Muy presente. El asunto es que nos preguntemos si esto no es dañar aún más si querés, vamos a decir, el tejido social dañado que nos habita, digamos, ¿no? No creo que no esté presente. Quizás haya falta más soñadores, más gente ilusionada en un mundo diferente, en micromundos diferentes, y habría que pensar las cárceles de nuevo. Creo que podemos hacerlo, ni siquiera hace falta tanta plata, hace falta posicionarse de otra manera. Escuchar a Ezequiel es conmovedor, y la verdad Ezequiel no es novedoso. Esto les pasa a todos los chicos. La dificultad de salir de la cárcel, la dificultad de llevar adelante un proceso. Yo recuerdo un pibe que quería hacer el CBC, pero tenía que presentarse a dar los exámenes con custodia policial y con tres penitenciarios o quien sea rodeándolo, y decía, y la verdad que ir al CBC así, a dar un examen, yo estudié todo, pero no me gusta, ¿no? Entonces, termino mi exposición diciendo que en la medida en que podamos escuchar un poco más a los Ezequieles y a todos los pibes que están bajo nuestra responsabilidad, vamos a poder a lo mejor pensar instituciones diferentes. Bueno, nada más. Bueno, Gracias. justamente, Ezequiel, acá tengo unas preguntas para vos. ¿Me escuchás, Ezequiel? Y tiene que ver un poco con lo que venía diciendo Luz, ¿no? Una de las preguntas es esto, si en los lugares donde vos estuviste en detención había espacios para repensar sobre lo hecho, para repararlo sin la aplicación de la ley penal. Bueno, vos ya estabas con la aplicación de la ley penal porque por eso estabas detenido, pero ¿tenías algún espacio para donde te hiciera reflexionar respecto de algunas cuestiones, algo responsabilizarte de alguna manera, poder pensar en esas cosas? ¿Había algún espacio? ¿Te daban los profesionales algún espacio para eso? Bueno, lo primero que quería decir es que quizá yo me interpreté mal al decir que el Estado no está como
ausente, sino que, bueno, en ese sentido falta generar más espacios como el que la pregunta, ¿no? De más reflexión o más talleres o más cuestiones para que después, por ejemplo, no sé, una formación, no sé, por ejemplo, en electricista o algunas cuestiones así, pero no había muchos lugares así de reflexión y esas cuestiones, ¿no? La verdad que por lo general siempre tuve los abordajes de los profesionales de la salud ahí, mental, ¿no? Pero después no teníamos muchos espacios así, ¿no? Teníamos, por ejemplo, otro que teníamos era en el área de la escuela, ahí donde estábamos, por ejemplo, los delegados de cada curso, nos poníamos a platicar sobre qué le faltaba o esas cuestiones, pero cómo nos estaba yendo, qué pensábamos, cómo nos íbamos, más o menos, por ese lado, pero no Decime, faltaban eso. y otra de las preguntas se relaciona si con el tiempo que vos estuviste, la jueza que tenía tu causa alguna vez visitó los lugares de detención. Si vos sabés que visitaban los lugares de detención. No, bueno, con relación a los jueces, yo, con todo respeto lo digo, ¿no? Sino que es que quisiera que, por ejemplo, en las audiencias se explique un poco más, ¿no? Lo que sería lo que se está llevando a cabo, ¿no? Porque a veces a mí me ha tocado vivenciar mucho, en audiencias, ¿no? Donde la terminología con la que se desarrollaba en ningún momento la lograba comprender, ¿no? Por ejemplo, decían, sí, se va a morigerar, pasaste a tener tal... ¿cómo se llama? Se aplica la condicional, se aplica y todas las terminologías que usaban, ninguna yo las lograba comprender. Entonces, era como que al último me decían, ¿entendiste? Y yo, para no quedar mal adelante de todo, decía, sí, entendí, pero en realidad lo único que pensaba era irme a mi casa y decía, ¿qué? Dijo que me voy, pero no entiendo nada, no sé. Bueno, pero sí, en algunos momentos me he enterado que anduvieron las personas del Poder Judicial, ¿no? Por los lugares. Y de hecho, cambia mucho lo que es un día dentro del instituto cuando hay una visita judicial, ¿no? Como que es distinta a lo que vendría a ser un día normal sin una visita judicial. Y tengo porque, bueno, como que todo se arregla, todo se... Sí. Que tengo otra pregunta, creo que hay más, pero bueno, te digo esta tercera y después pasamos a otros, que dice, si pudieras decirnos algunas palabras para los trabajadores sociales que trabajan en los institutos, si hay alguna cosa que vos pienses que tiene que guiar el trabajo de un adulto en relación a un adolescente que está privado de su libertad. Quiere decir que te están preguntando las personas que son trabajadores sociales, ¿qué les recomendarías vos, como pibe que estuviste en un instituto, que tendrían que seguir, que desarrollar con los otros chicos que están detenidos? No, bueno, en primer lugar es el agradecerle a esa necesidad de ellos, ¿no? De siempre ir renovándose, buscando la manera o tratando de entenderlo siempre al pibe, ¿no? Porque eso es muy valorable de ellos. Y no, la verdad que por ese lado, desde ya, lo principal es la escucha. Claro, la escucha y, por ejemplo, a mí me ha tocado tener una trabajadora social que iba días sábados y sin obligaciones. Ella iba días sábados como yo no tenía visita y me sacaba y hablábamos, teníamos charla, me traía una galletita, compartíamos, ¿viste? Era como, se tomaba ese trabajo un día sábado de descanso para ir a hablar conmigo y con otros pibes, ¿no? La verdad que en esas situaciones es muy valorable el tema de la escucha, ¿no? Porque uno quiere hablar, quiere desahogarse, quiere que lo comprendan por un momento, ¿no? Que lo escuchen. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, ahora le preguntamos a Belén. Acá hay una pregunta, dice Belén, ¿de dónde surge el límite de 4 años para que el niño sea sacado de la cárcel? Y otra es si existen protocolos para las fuerzas de seguridad cuando se hacen allanamientos en lugares, en familias donde hay menores de edad. Bueno,
Con la primera pregunta, podríamos decir que surgiría de la 24660 del artículo 32, inciso F, donde se le brinda la posibilidad de la prisión domiciliaria a la madre, ¿no? Para este tema, recomiendo la película Leonera, que es muy buena y trasciende un poco todo lo que el sufrimiento que vive esta madre cuando tiene que despegarse del hijo, así que eso a nivel película. Después a la segunda pregunta sobre el protocolo, sí existe, justamente el protocolo de la Fuerza de Seguridad es el 275/2016, ahora se los anoto, que fue modificado por el 535/E del 2017. El problema ahí es que dicen que se tiene que tomar en cuenta, pero no hay ninguna medida específica ni ningún tipo de notificación a los organismos de protección. Entonces, de nuevo, es muy laxo y no toma medidas específicas y especializadas, y lo que creo que es más grave es que en esos momentos de tanta violencia, ¿no? De como un allanamiento o una detención, no hay personas especializadas en niñez desde la Fuerza de Seguridad, por lo menos así, no lo convocan desde los protocolos. Gracias. Maricel, te toca el turno. Acá dice, ¿se puede decir entonces, ¿me escuchás, Maricel? ¿Sí? Sí, ¿Se sí. puede decir entonces que vivimos en una sociedad misógena y patriarcal, ya que ponen el foco en una madre despechada, entre comillas, y olvidan la gravedad del delito de abuso sexual en un niño y niña adolescente? Otra de las preguntas es, si se presiona a los profesionales para realizar preguntas, ¿no se desnaturaliza la cámara Gesell? Y dice, ¿cómo hacer con aquellos niños que no quieren ser sometidos a cámara Gesell? Hasta ahí estoy. Bueno, son varias preguntas. Sí. Voy a tratar de ver si me ordeno. Con respecto a la última, hay algo que me parece importante que uno comparte, que si bien la denuncia es importante y es necesaria para la recuperación de los niños y niñas víctimas de abuso, y que hace 1 o 2 años se transformó en un delito de instancia pública, un delito denunciable de oficio, lo que es muy importante, porque hasta hace 2 años atrás los delitos de abuso eran de instancia privada, entonces imagínense cuántas denuncias podía haber si era un papá el abusador, ¿quién lo iba a denunciar si no, una maestra que sospechaba la denuncia, un pediatra, una enfermera, quería ir a una fiscalía, le decían, no, tiene que venir el progenitor del niño, si no, no le tomamos la denuncia. Eso fue un avance que ya no sea más de instancia privada. Ahora, paralelamente a tener en cuenta que el proceso judicial es importante hacerlo, también hay que pensar en qué marco se hace y proteger al niño para que esté preparado para ese momento. A veces no es inmediato, a veces el niño necesita un tiempo de terapia, acompañamiento para poder soportar después todo lo que es un proceso penal que genera mucho dolor. Entonces, en ese sentido, me parece que lo primero que hay que tener en cuenta es que el niño, la niña, el adolescente, el que sea víctima de abuso, esté contenido y acompañado en lo que pasó para que se recupere y ver que tenga una posibilidad de afrontar un proceso penal, ¿no? Eso es importante. ¿Con esto qué quiero decir? Que si un niño de pronto, en un momento, no quiere denunciar, hay que poder esperarlo, hay que poder acompañarlo hasta el momento que esté en condiciones. Eso desde la terapia se puede hacer y nos parece que es respetar al niño y a la niña víctima. Digamos, tener en cuenta eso, no perder de vista el niño con sus derechos y su salud mental en el marco del proceso penal. Con respecto al tema de que por ahí decían que la cámara Gesell se supone que debe ser hecha por psicólogos especializados en niñez, sí, suponemos que eso es lo que corresponde, pero no solo especializado en niñez, sino que conozcan del tema de abuso, que conozcan las dificultades para la detección, que conozcan los indicadores, que conozcan los procesos de expresión de un niño, que no siempre es verbal, que se puedan tomar los tiempos en un proceso para poder escucharlo. Y eso en realidad en la práctica no se da siempre así. No se da muchas veces en las ciudades capitales, como puede ser Córdoba, Buenos Aires, cualquier otra, mucho menos en el interior.
Digamos, si nosotros miramos este tema en el interior, donde son los juzgados, fiscalías múltiples, fueros múltiples, no hay equipos técnicos, a veces en el caso de Córdoba hay una denuncia en el interior y tienen que esperar que haya una posibilidad de traslado acá a Capital. Bueno, eso es muy complicado, digamos, lo que debería ser no siempre es, no siempre los equipos técnicos están especializados en abusos, son los que intervienen. Y no sé, la primera pregunta que me decías, Mirta, no recuerdo ahora. A ver, ¿cuál era? Espera porque está... bueno, se puede decir entonces que vivimos en una sociedad misógina y patriarcal, digamos, un concepto, digamos. Bueno, creo que, no sé, la mayoría de los que estamos acá a esta altura creo que no podríamos decir que el patriarcado en la justicia es parte del pasado, ¿no? Creo que está muy presente, lo vemos en todas las instancias, en todos los distintos ramas del derecho, y en este caso uno confía en los cambios generacionales, o por lo menos nosotros, cuando vemos gente más formada, joven, que llega a ser asesora de niñez, jueza, fiscales, vemos que las cosas por ahí van cambiando. Pero los juzgados, por lo menos nuestra experiencia en Córdoba, los juzgados de familia y algunos de violencia, de niñez, es muy difícil que se corran estos organismos judiciales, se corran del lugar de considerar que tienen la posibilidad de decidir y definir, y si quieren o no, digamos que es discrecional hasta dónde toman en cuenta los informes de los especialistas en la salud mental, ¿no? Está muy bien que el juez tenga su poder de resolución, pero en temas que son tan delicados como esto, debería ser obligatorio que haya por lo menos más de un informe de un perito psicólogo que acompañe la decisión del juez. Y si el juez se aparta del informe del psicólogo, fundamente porque se aparta. Nos parece que en eso falta bastante todavía y el patriarcado goza de muy buena salud. Y acá también te preguntaban si tenés alguna experiencia relacionada con el lugar que ocupa la fiscalía, digamos, en estos informes que rechazan, por ejemplo, pericias de parte. ¿Cómo se manejan los fiscales? Me imagino que no habrá mucha diferencia con el resto de lo que explicaste, pero a lo mejor tenés algún caso concreto que nos lo podés... Casos tenemos muchos. Yo trabajo en organizaciones no gubernamentales, coordino un colectivo cordobés por los derechos de niñas, niños y jóvenes, y nos llegan muchos casos. Casos que han pasado en jardines maternales, en escuelas primarias y también intrafamiliar. Y lo que uno ve como continuidades, y yo he participado en algunas charlas que daba una de las fiscales especializadas, y yo personalmente la he escuchado diciendo que bueno, que cuando llegan las denuncias, ella confía solo en el equipo técnico que le dice si el niño de 3, 4, 5, 6 años está en condiciones de ser sometido a una cámara Gesell. Si su equipo técnico le dice que no, listo, ella ahí no continúa investigando porque confía en esa mirada. Y conocemos casos, por ejemplo, en Río Cuarto, que una denuncia de abuso era considerada como sospechosa en Río Cuarto, pidieron opinión al equipo técnico de Córdoba Capital, se negó totalmente que hubiera indicios de abuso, y después de 10 años se volvió para atrás diciendo que sí, que la persona había cometido el abuso, se lo condenó, pero mientras tanto pasaron un montón de años donde nadie le devuelve esa situación al niño, y como eso conocemos un montón de casos. Entonces, en ese sentido nos parece que es muy importante que haya un mayor control y supervisión sobre cómo intervienen las fiscalías en abuso, que haya estadísticas claras que determinen de las denuncias en cuántos casos se somete a juicio, en cuántos hay imputados y en cuántos hay condenas. Esa es una información que según gente especializada de la Corte Suprema de Justicia que trabaja en estos temas, dicen que no hay estadísticas claras en este tema en ninguna provincia del país. Sí, porque uno también tendría que pensar qué grado de profundidad y conocimiento tienen en el trabajo con el niño para poder dar una respuesta tan rápida, ¿no? Como que no debe ser fácil eso. Y algo que quería aclarar, que lo vi en el chat, que alguien decía que actualmente hay denuncias falsas. Lo de las denuncias falsas no es actual, es una cuestión que viene de siempre. Lo que sí, o sea, no estamos negando que puedan existir denuncias falsas. Lo que decimos y lo que dicen los especialistas, que no llegan ni a un 5% de las denuncias que existen. Entonces, es importante no mezclar, digamos, si nosotros decimos en este sentido que los niños tienen que ser escuchados e investigados, si después se descubre que la denuncia realmente no existió, bárbaro, podemos decir la denuncia no existió, pero no podemos bajar esa presunción
ese prejuicio de que seguramente el niño inventa, cosa que los psicólogos especializados dicen, jamás un niño puede inventar una genitalidad que no vivió. Bajo ese prejuicio no podemos dejar de investigar porque a lo mejor la denuncia es falsa, ¿no? Eso claro. Bueno, y Gustavo, las últimas preguntas serían para vos. Y ellas dicen, ¿de dónde podemos bajar esas directrices? ¿Se pueden acceder a esas directivas, dicen? ¿Y los parámetros establecidos por las directrices son cumplidos en la práctica? ¿El Estado logra dar la garantía efectiva de los derechos de los niños en el ámbito penal? Bueno, las directrices se las podemos mandar, las tenemos, así que eso pueden hacerse de ese material. Las directrices sirven, digamos, como guía para tenerlo en cuenta, para poderle exigir que se cumplan. En realidad, hay muchas veces que vemos que que ese cumplimiento no se puede o no se efectúa. En realidad, además, lo que es interesante, además, cómo se puede lograr que interinstitucionalmente quienes firmaron estas directrices les puedan exigir a aquel que hoy se hace el distraído o que plantea algunas cuestiones, digamos, o que hace algunas cuestiones que no hacen al buen cumplimiento, a la buena práctica de implementación de la normativa. Por ejemplo, cuando la normativa dice que no debieran integrar los equipos técnicos, la gente de seguridad o la fuerza de seguridad, realmente no debieran integrarlo, no lo podemos disfrazar cambiándole el rótulo y ponemos a coordinar un equipo con una persona que ha ingresado al sistema como persona de seguridad y le hacemos pasar como operador técnico. Razón por la cual me parece que es importante lograr el cumplimiento de estas cuestiones. Es importante lograr, por ejemplo, que realmente no haya lugares de aislamiento para los chicos. Esta es una constante que siempre la vemos, y de poder exigir que se cumpla con esto. Me parece que esto sirve como para tenerlo en cuenta, es un organismo, es un instrumento interesante en cuanto a la base normativa que tiene, pero sí, lo más importante es lograr que nos sirva como un instrumento más de control. Además, tenemos que tener también en cuenta que en algunas jurisdicciones cercanas, los organismos que debieran ser de control responden al mismo signo del gobierno al que tienen que controlar. Entonces esto es muy, muy difícil de poder llevarlo a cabo. En este marco, estos vericuetos políticos me parece que son importantes poderlos tener en cuenta a la hora de definir estas políticas, y me parece o de lograr que tengan efectividad. Y para terminar, coincido con Luz cuando plantea que creo que hay que repensar el tipo de repensar la cárcel. Me parece que es el tema. Los actuales institutos que tenemos en el marco de la ciudad de Buenos Aires son institutos que en realidad están más cerca de la implosión que de la efectiva posibilidad de garantizar los derechos de los chicos en cuanto solamente a su construcción edilicia. Seguro, seguro. Bueno, me parece que podemos tomar esta parte tuya como tus palabras finales, porque voy a darle un ratitín a cada uno
para que cierre, y bueno, y después agradecer la participación de todos. No sé si querés decir algo más, Gustavo, como cierre. ¿Estamos? Luz, ¿tenés ganas de hacer un cierre? Bueno, no, sobre todo muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que en las situaciones en las que se da la tortura, nos convoca denunciar una y otra vez que esto existe, no olvidarnos y tener en cuenta también que los que somos operadores del fuero, a veces estamos también muy cansados y me parece que también estos espacios nos dan el aire para poder respirar, y esto agradezco enormemente a Pensamiento Penal por habilitar este espacio de intercambio, y bueno, que todo nos lleve a la idea de la responsabilización. Está buenísima, ¿no? Poder pensar qué puede hacer cada uno en el lugar que ocupa para no dañar, que es un mandato que creo que está en el derecho civil. Acá hay muchos abogados, ¿no? Es básico. Debería ser nuestro primer mandamiento profesional para los que estamos convocados por la temática de estar al lado de los niños, porque estamos cerca de los niños, no somos niños, tampoco somos los padres de los niños, ni los responsables de los niños, pero estamos cerca. Así que, bueno, yo más que nada agradecer el espacio y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Belén. Bueno, en realidad simplemente pensar en que se habla mucho de la inseguridad y se pide seguridad, y pensar en la seguridad en los derechos y pensar en la seguridad de los derechos humanos de los niños, creo que es el eje. Pensar en la acordada como un primer paso, seguir pensando todos cada uno desde su rol, como operadores judiciales, como asociaciones de la sociedad civil, y como sociedad, como medios de comunicación, creo que tenemos una gran responsabilidad para darle voz a estos niños que no están visibilizados y que están siendo dañados, y por responsabilidad del Estado por esta invisibilización. Así que nada, por más espacios como este, así que gracias a Pepe y gracias a todo el equipo. Gracias. Maricel. Bueno, un poco comparto lo mismo de las chicas que hablaron antes. Me alegro mucho que estos espacios se generen acá por todo lo que motiva a la gente a escuchar y a ser parte de APP. Y me parece que nosotros, todos los que nos interesan los derechos del niño, estamos conscientes de la existencia y creemos en el sistema de protección integral de los derechos del niño, que hablan de la corresponsabilidad que también tenemos como sociedad, ¿no? Tanto en el tema cuando los niños están en conflicto con la ley penal, cuando tienen sus padres presos, como en el caso que hablamos, cuando son víctimas de abuso, no son temas que dependan solo de otros, no solo el Estado y sus políticas públicas. Nosotros también como comunidad, como organizaciones sociales o como ciudadanos, tenemos que encontrar las herramientas de exigir para que las respuestas a las políticas públicas estén. Y nosotros también somos corresponsables de eso. La sociedad civil no está solamente para festejar los derechos o aplaudir una vez al año, sino también para exigir que eso que está planteado en el sistema de protección y en la convención se cumplan. Y todos sabemos, hasta que los niños no tengan su propia voz, los procesos son mucho más largos. Entonces, en ese sentido, somos doblemente responsables de tratar de que las voces de los niños puedan ser escuchadas, y que cada organismo que está obligado a hacerlo cumpla con sus obligaciones. Muchas gracias. Ezequiel, tu turno para despedirte en este Zoom. Bueno, muchas gracias. En síntesis, agradecer por el espacio y bueno, muy enriquecedor por todos los temas que se tocaron, y bueno, agradezco el respeto sobre todo, y bueno, muchas gracias a todos y un abrazo enorme, y bueno, muchas gracias, y por más espacios como este para donde se puede dialogar sobre estos temas. Gracias. Gracias, Ezequiel. Bueno, entonces ahora me toca a mí despedirlos a todos y todas, decirles que realmente fue un espacio muy, muy rico, las intervenciones, lo que vimos, lo que queda. No sé si hay algún aviso parroquial relacionado con certificados, grabación, digamos, material o lo que fuera. Eso
Juan nos va a poder ilustrar. Simplemente ahí les dejamos, estaba en el chat el link para ingresar a inscribirse para el certificado, que ya se han inscrito todos y todas, y obviamente que sigan a las redes de Pensamiento Penal y todas sus áreas, porque bueno, las actividades dependen también de la gran red que es las personas que siguen a Pensamiento Penal, nada más. Sí, Pensamiento Penal es un espacio muy transversal, democrático, abierto, trabajamos en muchas áreas y capítulos, es un lugar muy interesante. Tenemos acá dentro del público a nuestra presidenta, Indiana Guereño, que está por ahí, que también le agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias, Indiana, no sé si querés decir algo. Pero es puro agradecimiento a todos los que participaron, que nos escucharon, que tienen ganas de seguirnos, que creen en que realmente hacemos cosas interesantes y bueno, no sé si tenés ganas de decir algo vos como palabras finales. No, solo agradecerles a todos. No se escucha bien. ¿No se escucha bien? Pará. Medio bajo. ¿Ahí se escucha? Ahí perfecto. Bueno, soy la tecnología. Está. Bueno, no, solamente agradecer estos espacios para pensar y repensarnos, ¿no? Porque, nada, lo que vienen diciendo es justamente sumamente invisibilizado la problemática de niños, niñas y adolescentes, como así también la problemática de las mujeres dentro de las cárceles, son de las cosas que casi nadie habla. Y bueno, y poder contar hoy con ustedes y sobre todo con Ezequiel, muchas gracias por tus palabras, por tus testimonios, por poder compartirlo y abrirte. Además, poder compartir con otras profesiones, ¿no? Esto de pensar las cosas del mundo del derecho solamente y no poder escuchar a psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, a los propios protagonistas que transitan esos espacios, pensar en los niños, las niñas y los adolescentes que quedan fuera que quedan fuera de la cárcel, pero que en realidad sufren lo mismo, lo propio con las que no se iba a brindar luz sobre eso, pero que parece ser la panacea, pero que en realidad no lo es, sufren las mismas privaciones que dentro de la cárcel. Así que solamente eso, agradecer. Bueno, muchas gracias. Entonces les doy la despedida. Así como di la bienvenida, ahora doy la despedida a todos y a todas. Me alegro mucho que hayamos compartido este espacio y sigan ingresando a la página de Pensamiento Penal porque vale la pena. Saludos. Gracias.